Bienvenidos una vez más a una entrega de ZC Mayoristas. En esta ocasión tenemos un webinar preparado para ustedes con el título Diseño de un proyecto FTTX de la mano de nuestro partner Cablix. Muchísimo gusto, mi nombre es Javier Merino, gerente de producto de la línea Cablix aquí en Ecuador. Y el día de hoy nos acompaña una vez más nuestro representante para Latinoamérica y Centroamérica, el ingeniero Marco Estacio, también un ecuatoriano que siempre está predispuesto a compartir sus conocimientos y experiencias a través de estas charlas y estos webinars. Marco, bienvenido una vez más a esta entrega. Procedo a entregarte al público presente. Espero que los disfruten. Adelante. A los asistentes, por favor, me pueden indicar si están escuchándome bastante bien, con un pulgar arriba, o en el chat también podemos leerlos. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a esperar unos minutitos, disculpen la demora. Nuestro ponente del día de hoy está presentando unas pequeñas fallas técnicas con su máquina. Hasta eso vamos a esperar a que más participantes se agreguen a esta sala y empezamos. Muchas gracias por la paciencia. Hola, hola. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Disculpen, tuve un pequeño problemita técnico. Ok, listo. Se escucha claro y fuerte. Entonces dejo a los asistentes a tu cargo para que procedas con la participación. Sin antes mencionar que cualquier duda que surja a lo largo de este webinar, la caja de chat está abierta, la vamos a leer e ir resolviendo a medida que vayan apareciendo. Marcos, bienvenido. Adelante. Ok, bueno, buenos días con todos. Antes de comenzar, déjenme primero ver si ya resolví todos mis problemas técnicos o algo está pasando todavía. Necesito saber este, si tengo permiso para compartir, Javier. No sé si que hay alguna situación con eso, porque no. Aparentemente tengo la opción de share, de compartir, está denegada. No sé si hay una situación en los permisos. Ya le resuelvo en este momento. ¿Me validas, por favor? Ahora sí. Ok. Listo, ya vemos la pantalla. Ahora sí, perfecto. Entonces,
Primero, agradecerle por su espacio, por su tiempo, por haberse tomado un tiempo de su agenda para estar aquí con nosotros y también, por supuesto, agradecer a ZC Mayorista, que es nuestra cara visible en Ecuador. Hoy queremos presentarle un tema un poco interesante con respecto a lo que tiene que ver con las instalaciones en sí, ¿verdad? Pero el pre de la instalación, es el diseño, la planificación. Un poquito vamos a hablar de eso el día de hoy, pero previo a eso me gustaría primero, si alguna persona no conoce qué es Cablix, pues siempre un poco nombrar un poco qué es Cablix. Nosotros somos fabricantes de productos de telecomunicaciones, es decir, no somos distribuidores, sino que somos el fabricante. Tampoco comercializamos nuestros productos directamente a nuestros clientes finales, que son ustedes. Lo hacemos por medio de nuestros mayoristas, como en este caso ZC Mayorista en Ecuador. Tenemos presencia en varios países de, de la región, muchos países de la región. Si ustedes tal vez tuviesen sucursales o tuviesen compañías hermanas dentro de la región, podrían encontrar el producto en nuestros mayoristas locales en la región donde se encuentren. Tenemos una cantidad de años ya en la fabricación de productos. Nuestros productos son fabricados en India y son fabricados en China. Tal vez alguno de ustedes haya estado presente en algún otro entrenamiento, bueno, webinar o entrenamiento de nosotros anteriormente, y sabe que dependiendo del negocio, dependiendo de la parte comercial, incluso de las políticas, los estándares que necesiten, pues podemos fabricar o enviar el producto de cualquiera de nuestras dos locaciones. Tenemos productos que pueden tener especificación premium, productos que pueden tener especificación estándar. Me estoy refiriendo a que hay momentos en los cuales ustedes pueden necesitar un producto que salga de lo normal, que no esté dentro de lo convencional. Por ejemplo, cables que tengan span muchos más largos de 200, 400, 500, hasta 1000 metros de span, diámetros diferentes, diferentes tipos de protecciones, en fin. Eso solamente por hablar de cables, pero podemos estar hablando de otros productos como bandejas o cajas, en fin, ¿verdad? Ahora, estas especificaciones premium, por ejemplo, tienen que ser detalladas con antelación. En este caso, a nuestro máster mayorista, bueno, a nuestro mayorista que sería ZC, y pues vamos nosotros planificando cuál es la mejor forma de poder llegar al producto que ustedes necesitan. Ahora, no importa si el producto es premium o el producto es estándar, o no importa si es fabricado en China o en India, todos nuestros productos, por ejemplo, si estamos hablando de los cables, están fabricados con hilo japonés o con hilo de marcas japonesas, que sabemos bien que están completamente certificados por la industria y que no vamos a tener ningún tipo de problemas de rendimiento con respecto a transmisión de datos. Nosotros compramos el hilo a la industria japonesa y lo que hacemos es que fabricamos nuestras fibras ópticas con el hilo que compramos. A ver, un ratito. Ahora, con respecto al tema de, perdón, me fui un poquito más adelante, con respecto al tema de la garantía del producto, hay garantías de hasta 25 años. La información se encuentra dentro de nuestro sitio web. Ustedes pueden ir a www.cablix.com, van a la pestaña de garantías y descargan el documento donde tiene todos los pasos a seguir para que ustedes puedan reclamar una garantía si fuese el caso, o generar un procedimiento que se llama RMA para que ustedes puedan tener vamos a decir que el proceso un poco más sencillo, más rápido, y puedan ustedes ejecutarlo en el momento que lo necesiten, si es que llegasen a necesitarlo en algún momento de su vida profesional con alguno de nuestros productos. Es bastante simple. Si tuviesen alguna pregunta, alguna duda o observación al respecto, podrían comunicarse con el departamento de comercial de ZC para que les puedan explicar un poco más al detalle, o podrían comunicarse con nosotros también si así lo desean. Ok, habiendo dicho eso, ya pues estamos listos para poder comenzar con el tema que tenemos hoy. Y como dice la presentación, vamos a hablar específicamente sobre, en sentidos generales, por supuesto, ¿no? En sentidos generales con respecto a un diseño de un proyecto. ¿Cómo, qué tenemos que hacer para diseñar un proyecto? Vamos a hacerlo paso a paso, vamos a tratar de enfocar, puntualizar
sobre los puntos más importantes para que ustedes puedan tener alguna información para su beneficio. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues ustedes escriban su pregunta en ese momento. Javier va a estar atento a su pregunta y si es necesario, pues me interrumpirá para poder responder la pregunta que ustedes tengan. Ese sería el formato que vamos a ejercer en esta conversación que vamos a tener en el día de hoy. Que lo primero que yo voy a decirles es que todos los proyectos deben comenzar con el objetivo real, ¿verdad? Es saber qué es lo que quieren hacer. Una vez que ustedes tengan identificado qué es lo que quieren hacer, pues entiendo también que tienen identificado qué tecnología van a utilizar. Si saben que van a utilizar, por ejemplo, FTTH, sabían bien que las redes PON son las redes que tienen que ser ejecutadas en esa estructura. Si son las redes PON, pues las opciones viables son GPON, EPON y todas las que tengan que ver con una red pasiva de fibra óptica. Entonces, la distancia que yo voy a tener, es decir, desde mi punto principal, ¿ok? Desde mi punto principal, donde converge la tecnología que va a ser el POP, ¿no? Punto de presencia, hasta el último usuario que yo quiera cubrir en esa zona, pues por supuesto, dependiendo de la tecnología, puede ser que sean 20 kilómetros, pueden que sean 40 kilómetros, pueden que sean 60 kilómetros, va a depender de la tecnología. Y obviamente el área que yo voy a cubrir, pues va a estar relacionado a eso mismo. Entonces, si yo tengo claro dónde va a ser el área, que puede ser un barrio, que puede ser unas cuantas cuadras, unos cuantos kilómetros, incluso puede ser una ciudad completa, pues bueno, va a depender de la tecnología que yo quiero utilizar y cómo yo voy a hacer esa distribución. Ahora, para que yo pueda tener claro cómo yo voy a hacer esa distribución, es decir, cómo yo voy a hacer esa topología, cómo voy a llegar yo a mis clientes desde el punto de presencia, yo necesito saber cuántas métricas, las métricas o el concepto de las métricas que voy a utilizar para establecer esta estructura. Por ejemplo, yo necesito saber qué es la tasa de penetración. Y la tasa de penetración juega un papel importante porque tiene dos funciones. Función principal, inicial, es la función en el diseño. De esa manera yo puedo saber, es un porcentaje, por supuesto, de ese universo que se encuentra allá afuera, en el área que yo he seleccionado o en el área que yo he remarcado para mi instalación. En esa área, ¿verdad? Yo tengo una cantidad de posibles clientes. Esa cantidad de posibles clientes, pues un porcentaje de esos posibles clientes van en un momento determinado a formar parte de mi red. Pero también me sirve para la producción, ¿no? En el momento de la producción, yo también puedo utilizar la tasa de penetración como un indicador vamos a decir, de reconocimiento con respecto a lo que está pasando en la red actualmente para poder yo determinar primera fase, segunda fase, tercera fase, en fin, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya a ir mi proyecto creciendo de forma modular. La tasa y también tenemos la tasa de conexión, que básicamente es un indicador que me va a decir cuántos de esos hogares que se encuentran allá afuera, que son posibles clientes míos en un futuro, ya tienen el servicio, ya sea que sea un servicio que yo haya aplicado anteriormente o tal vez un servicio que esté aplicándose a algún otro proveedor, o sea, una competencia mía, de tal manera que me permita a mí proyectar hacia el futuro, proyectar con una precisión un poco más coherente lo que va a ocurrir en ese desplazamiento desde ese punto en adelante. Es decir, estas dos variables son variables de análisis, son variables que me van a permitir a mí, de cierta manera, poner en contexto lo que es un proyecto adecuado. Ok, entonces, con respecto a la tasa de penetración, solamente como para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Debemos asociar la tasa de penetración a que siempre tenemos que asociarla a un componente de nuestro proyecto. A un componente, en este caso, vamos a asociarlo a la caja NAP. Y debemos asociarlo con la caja NAP simple y llanamente porque es el lugar donde el cual yo voy a tener interacción con mis posibles clientes, ¿verdad? En ese lugar donde yo voy a tener interacción con mis posibles clientes. Entonces, si la caja NAP tiene 8 puertos, es la cantidad máxima que esa caja NAP podría asociar. O sea, podría recibir como posibles clientes. Pero esos 8 puertos deben representar un porcentaje de su universo poblacional. En otras palabras, cada vez que yo estoy hablando de una caja NAP o una caja de terminación,
Realmente lo que estoy diciendo es que estoy representando mi tasa de penetración. Mi tasa de penetración la voy a homologar a una caja NAP, que es justamente lo que estamos viendo en esta presentación, ¿no? Esas cajas NAP podrían tener diferentes tipos de formatos. El formato que ustedes quieran, ¿verdad? Formato de 8 salidas, formato de 16 salidas, formato de 32 salidas. Va a depender de cómo ustedes hayan estructurado su red de tal manera de que la topología sea adecuada con el formato o con la arquitectura de una red PON, ¿verdad? Una red PON que puede ser GPON, XPON o XGXPON, cualquiera de lo que ustedes quisieran tener en su momento. Pero lo importante es saber que esa tasa de penetración la voy a vincular siempre con, o la voy a homologar siempre a mi caja NAP, como la conocemos de forma general, no mi caja de terminación. Ahora, esa caja de terminación obviamente va a estar asociada en algún determinado lugar de la red, ¿verdad? Tengo un determinado lugar de la red en la cual yo voy a tener que establecer una celda de servicio. Si yo voy a tener que establecer, es decir, yo voy a decir, bueno, voy a poner una caja en un determinado lugar de la red, en una determinada posición geográfica, ¿ok? De la estructura. Y en esa determinada posición geográfica de mi infraestructura, esa caja NAP va, vamos a decir que a suministrar servicio para una determinada cantidad de posibles usuarios. Esa cantidad de posibles usuarios es la que nosotros llamamos celda de servicio, ¿no? Un poquito más adelante voy a detenerme un poquito para poder explicar más, pero lo importante saber es que yo voy a ir colocando las cajas dependiendo de la disponibilidad, perdón, de la disposición que yo voy a tener en cada una de estas celdas de servicio que va a servir a cada uno de los usuarios que posiblemente sean parte de mi red en un futuro. Como le habías comentado hace un momento, los formatos de las cajas podrán ser de diferentes tipos. Ustedes podrán tener una caja, por ejemplo, que puedan colgar en poste, dependiendo de lo que en Ecuador se esté utilizando como estándar. Yo no sé si actualmente ya la norma no les permite instalar cajas en postes, por ejemplo, sino que sea solamente en línea. Ok, si fuese, por ejemplo, si eso ya se estuviese produciendo en Ecuador y que ya no es posible instalar cajas en postes porque la norma cambió y ahora vivimos en un planeta en el cual aplicamos todo hacia la línea de la contaminación visual o eliminar la mayor cantidad de contaminación visual, también a poder resolver el tema de los dopajes de los postes, demasiado llenos para administración, por peso, en fin, ¿no? O sea, la norma realmente cambió hace un tiempo atrás, pero todavía no ha llegado a todos los países de nuestra región. Sin embargo, es importante saber que para esto está pensado ciertos productos, como por ejemplo las cajas que tienen la posibilidad de ser montadas en línea y ser montadas en postes. Entonces, si yo pongo una caja que solamente se puede montar en poste y después de una cantidad de tiempo la norma cambia y el administrador del poste me dice que debo hacer un cambio en mi infraestructura, si la caja permite montarlo en poste y tengo la holgura necesaria, si he dejado la reserva necesaria para hacer el cambio, pues eso va a ser una maniobra que va a tomar un par de horas sin tener que cortarle el servicio al cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a pensar en tomar decisiones que sean lo suficientemente proactivas con respecto a la decisión de la elección del producto, que nos permita ser flexibles, que nos permita ser dinámicos. Una caja que se puede instalar en poste, pero también que se puede instalar en línea, ¿verdad? Una caja que me permita, por ejemplo, tener una bóveda separada en la cual solamente la parte de la administración del cableado, las fusiones, el, el sangrado de los hilos, la administración de los Bluetooth, todo eso se encuentra en una cámara y la parte de la distribución, la parte de la terminación, perdón, en el caso de la parte de la terminación, se encuentra en otra cámara. Perdón. De tal manera de que cuando yo tenga que hacer alguna activación de un cliente, el team, ¿verdad? El equipo que se va a encargar de hacer la activación del cliente, solamente tenga que ver con esa sección, con esa área dentro de la caja. De tal manera de que evitamos completamente que haya algún tipo de ruptura, algún tipo de vamos a decir que mala practice, ¿verdad? Y con eso vayamos a echar a perder otro segmento de la red que no tiene nada que ver con el segmento en el que estamos trabajando en ese momento. Entonces va a depender de
Mi necesidad va a depender de mi elección para saber que he escogido el producto correcto, pero como se dan cuenta, hay varias opciones dentro del mercado y en Cabrix también hay varias opciones dentro de la categoría. Todas las que están viendo en su pantalla son cajas de terminación que podrán utilizarla para ese fin. Ahora, dentro de esa caja de terminación, obviamente yo voy a poner un splitter o un divisor. Ese divisor también debe cumplir con la misma característica que habíamos mencionado hace un momento. Un divisor que me permita, por ejemplo, hacer lo que llamamos nosotros aprovechar los costos de oportunidad o los costos diferenciados. Los costos diferenciados, costos de oportunidad, tienen ciertas diferencias, no lo voy a explicar ahora, pero quiero apuntar específicamente a la aplicación de ellos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que hacer un cambio, siempre y cuando nuestro PowerPoint lo permita, siempre y cuando nuestro presupuesto pues lo permita, y la pérdida del enlace sea la correcta y tenga un margen de seguridad correcto, si eso es así, entonces significa que yo podría cambiar un splitter de 8 a un splitter de 16, por ejemplo. De esa forma, yo podría duplicar la cantidad de salidas que tengo en esa línea, por alguna necesidad puntual que tenga. Obviamente, siempre y cuando mi presupuesto pues lo permita. Y obviamente el rate, ¿no? La tasa de transmisión que yo estoy entregando a los clientes también no se ve afectada. Pero va a depender de lo que yo tenga como contingencia dentro de mi proyecto para yo saber que el producto que yo voy a poner ahí en ese momento, pues va a ser un producto que va a ser, por ejemplo, un splitter que sea tipo cassette, que me permita desmontarlo y montarlo en 2 segundos. Quito todos los splits, todos los que estén conectados en ese momento, las salidas de los drops, por ejemplo, supongamos que esté cargado a 8 completamente, y quito la salida, serían 9 cables, y luego quito ese splitter de 8, conecto el 16 y los vuelvo a conectar. Eso me podría tomar un máximo de 1 minuto. Posiblemente sea imperceptible para los clientes que están en ese momento conectados. Ok, fuese distinto si tuviese yo que conectar, por ejemplo, un splitter que tenga otro formato, por ejemplo, un PLC solo con conectores. Si eso fuese así, ese trabajo fuese distinto porque tuviera que quitar el splitter, hacer lo mismo, pero luego poner el nuevo, organizarlo, ver que la holgura es correcta, que los diámetros dentro de la caja, los diámetros, radio de curvatura de los cables sean los correctos, para asegurarme que no haya atenuación y que cuando haya nuevos mantenimientos después de 3 meses, 6 meses, pues eso no sea un caos. Eso no va a tomarme 1 minuto, me va a tomar seguramente media hora, 40 minutos, 1 hora, dependiendo de la agilidad de mis técnicos. Y fuese mucho peor si en lugar de poner conectores, pues fuese puesto, por ejemplo, fusión en la entrada. Si yo fusiono en la entrada, significa que ese splitter es sin conectores. Claro, en la salida no podría ser en este caso porque estamos hablando de una caja de terminación, pero sí en la entrada. Y si eso ocurre, me toca bajar la caja, o sea, la ventana de mantenimiento es mayor. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que en el momento de nosotros hacer un choice, o sea, hacer una elección del producto. Cuando nosotros hacemos la elección del producto, tenemos que pensar qué es lo que va a ocurrir con mi cableado más adelante. Si yo quiero un cableado dinámico y me he esforzado para que eso sea consecuente, pues entonces yo voy a tener cubiertos muchos factores, muchos frentes que va a poderme a mí permitir aprovechar cualquier costo de oportunidad o cualquier costo diferencial. Es decir, no pagar por eso, sino que ganar por eso. Lo mismo tiene que ver con cómo yo voy a hacer la división de la red. O sea, yo cuando ya he decidido el área y he decidido qué son los productos que voy a poner y tengo claro dónde queda el POP, tengo claro que yo voy a poner una distribución, por ejemplo, como ven en la pantalla, 8 por 8, significa que son 64 usuarios por cliente. Si yo voy a poner una tecnología como GPON, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una tecnología PON a 1 gigabit. Eso es lo que significa GPON. Entonces, yo estoy diciendo que mis conexiones máximas van a ser 1 gigabit, 1 a 1, en el caso de que tenga la cantidad de usuarios conectados de forma correcta, ¿no? Dependiendo de mi índice de sobresuscripción, dependiendo de algunas cosas que podrán estar ahí jugando un factor importante. Pero sin embargo, si queremos verlo nosotros desde el punto de vista general, queremos ver nosotros un punto de vista cabal, ¿no? Completo, 64 usuarios utilizando GPON van a darme unos 40 megabits por segundo en el peor caso posible. Es decir, si todos se conectaran al mismo tiempo y en el mismo momento. Sabemos que eso no es real, que eso no es posible en un mundo normal como el que vivimos, pero ese sería el conteo normal. 40 megabits por cada uno de estos usuarios, ¿verdad? Va a depender de nuestro índice de suscripción, dependiendo de
cuánto queremos vender, si queremos vender a 1 a 10, si queremos vender a 1 a 20, 1 a 15, eso ya va a depender de su, de su administración, ¿no? Lo que ustedes conozcan, su nicho de mercado, y dependiendo de su nicho de mercado, ustedes van a ir a hacer ese trabajo de multiplicar por un índice de suscripción correcto. Sin embargo, la forma en la cual yo llego al cliente, es la topología que yo utilizo, podría cambiar, pero si la cantidad de usuarios es la misma, la experiencia del cliente no va a cambiar. Yo en hace un momento tenía 8 por 8, ahora tengo 4 por 16. Llego al mismo resultado, es decir, a la misma cantidad de clientes. Eso significa que mi Power Budget va a ser exactamente el mismo o va a ser muy sutilmente distinto. Sutilmente distinto. Porque la cantidad que pierde un splitter de 4 no es la misma que pierde uno de 16. Y por supuesto, la cantidad de pérdida de un splitter de 8 no es la misma de una de 4. Entonces, al hacer yo el balance, me doy cuenta que mi pérdida del enlace contra mi Power Budget me va a dar un resultado como una pérdida, me va a dar un resultado de un margen de seguridad apropiado, siempre y cuando haya hecho, por supuesto, los cálculos correctos. Pero como digo, la experiencia del cliente no va a cambiar porque la tecnología sigue siendo la misma. Y yo puedo tener más topologías, ¿verdad? Puedo tener una topología como esta, pero si cambio la tecnología, en este caso, cambio a XGPON, sabemos que estamos hablando de 10 veces más que GPON. Y en este caso, pues yo voy a tener más usuarios administrados en el mismo puerto, así en un solo puerto. La distribución sería más o menos la misma, me estoy refiriendo a la estructura, a la infraestructura, pero en la administración de los puertos va a ser la misma en este caso. Perdón, la administración va a ser diferente. En este caso tengo 250 clientes, pero la experiencia de los clientes va a ser la misma. En este caso puntual, estoy ahora solamente dando varias posibles configuraciones con respecto a la topología, ¿no? Y tratando de hacer una relación de esas topologías con la experiencia del cliente, dependiendo de dos cosas, dependiendo de la tecnología que estoy utilizando, ¿verdad? Y la administración de ese puerto. Por ejemplo, en este caso, voy a estar usando la misma tecnología que es XGS-PON, y en la administración del puerto solo tengo 64 usuarios, con lo cual la experiencia del cliente cambió. Claro, en este caso estamos hablando de el peor caso posible, ¿verdad? No estamos diciendo que esto es una realidad, lo que ocurre en nuestros servicios, los que son ISPs. Porque los que son ISPs sabemos bien que podemos multiplicar por el índice de suscripción que le estoy diciendo hace un momento, ¿no? Pueden multiplicar 1 a 10, 1 a 5, 1 a 15, 1 a 20, incluso según la norma no escrita. Ok, esto es importante tenerlo de antemano, incluso antes de yo delimitar el área, ¿no? Delimitar el área, porque si yo sé que voy a utilizar, por ejemplo, XGPON, yo sé que esa tecnología me va a dar de entre 40 y 60 kilómetros, va dependiendo del modelo, va a depender del fabricante. Entonces, si yo tengo esa información, yo puedo decir, ok, mira, mi último usuario se va a encontrar a una distancia lineal de tantos kilómetros, y con esa información me va a permitir a mí generar una correcta topografía con respecto a la división de la red. Si yo voy a poner dos divisiones de la red o voy a hacer tres divisiones de la red, dependiendo de mi escenario, ¿verdad? Dependiendo de mi escenario. Ahora, cuando decimos nosotros que estamos definiendo la topología, en realidad lo que estamos haciendo es definiendo el recorrido, es lo que estamos haciendo, definiendo el recorrido de esa red. Ahora, cuando yo defino el recorrido de esa red, o yo voy a definir el recorrido de una red, yo necesito saber cuáles son los elementos que yo voy a utilizar ahí también. ¿Cuáles serían esos elementos que yo voy a usar ahí? Por supuesto, ya sé que voy a utilizar una caja, en la caja NAP, por ejemplo, si quiero ir de atrás hacia adelante, obviamente sin incorporar todavía la activación del cliente, solamente el cuerpo de la red. Estoy hablando de la ODN más la central. Si yo lo miro de esa manera y quiero venir de atrás hacia adelante, yo puedo decir que dentro de la ODN yo la voy a subdividir, troncal de primer nivel y troncal de segundo nivel. Ahora, dentro de la troncal de segundo nivel, que también se llama troncal de distribución, en esa troncal de distribución yo voy a necesitar tener claro cuál es mi escenario, qué yo me encuentro ahí. Pues yo me voy a encontrar seguramente con
postes en la mayoría de los casos, 70% de las veces, dependiendo del país, ¿no? 70-80% de las veces la instalación es por poste. Pero esos postes que se encuentran en esa troncal de segundo nivel tienen ciertas especificaciones. Por ejemplo, la distancia que hay entre ellos. En la troncal de segundo nivel, seguramente yo voy a estar dentro de la zona urbana. Ahora, por norma eléctrica, los postes no van a estar más allá de 40 metros. Hay excepciones, por supuesto, pero esas son excepciones. Vamos a hablar de lo que la norma eléctrica indica. Si estamos hablando de la zona urbana, no más allá de 40 metros entre los postes. La zona rural, no más allá de 90 metros entre los postes. Siempre y cuando estemos hablando de troncal de segundo nivel, antes de llegar a la caja NAP. En ese caso, pues nosotros debemos saber que los cables que van a estar ahí deben tener también ciertas, vamos a decir, deben darnos ciertas ventajas. Yo podría poner un cable que me dé cierta seguridad con respecto a tensión nominal, tracción. Vamos a decir que el volumen no sea tan grande para que cuando haya presión atmosférica, incluso el peso y algunas otras cosas que están presentes en la instalación por poste, por ejemplo, sea un beneficio para mí. ¿Y cómo puedo yo escoger el cable correcto? ¿Cómo yo puedo escoger el canal de comunicación correcto para instalar en ese ambiente? Pues sabiendo dónde lo voy a instalar. Como les digo, esto como es troncal de segundo nivel va a estar instalado en zonas o en sectores donde los postes no van a estar tan distantes. Es decir, que un poste que tenga span de 80 a 100 metros debería ser suficiente. Para esto es importante que nosotros conozcamos los posibles opciones que tenemos dentro del mercado para cables autosoportados dieléctricos. Si es que vamos a ir en postes, tiene que ser un cable dieléctrico, no vamos a poner un cable no dieléctrico, no tiene sentido. Si pongo un cable que tenga algún tipo de estructura metálica en ese ambiente, lo que estoy comprando es un problema, a la larga o a la corta. En la instalación, por una situación de conexión, de inducción, recuerden que los postes están diseñados para su primera función, que es brindar servicio a la red eléctrica. Si eso es real, si es una realidad, me voy a encontrar con cables de media tensión, con cables de alta tensión inclusive. Entonces la posibilidad de recibir un impacto eléctrico en la maniobra de instalación es alta. Pero yo reduzco ese porcentaje si el cable que estoy utilizando es un cable no dieléctrico. Pues porque un cable no eléctrico podría por accidente tocar el cable de alta tensión y no va a pasar nada. Entonces, obviamente, en el momento de la instalación de la manual de instalación es una ventaja instalar un cable que sea completamente dieléctrico autosoportado. Pero no solamente eso, sino que también el cable una vez que esté instalado, pues está supuesto a poder recibir impactos eléctricos por una descarga de un rayo, por ejemplo. O si un transformador tiene un problema, y ese problema hace que descargue en lugar de ir a tierra, pues descargue en cualquier lugar, posiblemente donde haya menos impedancia, que es el cable que tenga algún tipo de material metálico. Entonces ya me entendieron la idea. La norma no permite poner cables no dieléctricos en la instalación aéreas. Eso es una contravención directa a la norma. Ahora, si yo sé que el cable que yo voy a poner es un cable que tiene que ser dieléctrico, pues es mejor que sea autosoportado. Autosoportado significa que soporta su propio peso y que además de soportar su propio peso, lo puedo instalar en un solo paso. Es decir, tomo el herraje, tomo el cable y ese es el único paso que yo tengo que hacer. Un solo paso, el cable y el herraje, punto. Si el cable no fuese autosoportado, por ejemplo, un cable que sea para coser o algún otro tipo de cable, por ejemplo, un cable con mensajero, es un cable que también lo puede instalar en un solo paso, pero usualmente los mensajeros son metálicos y eso podría descalificarlo en primera instancia. Sin embargo, si yo quiero instalar un cable que sea autosoportado, dieléctrico, pues una buena opción serán los cables ADSS y los cables ASU. Sin embargo, un cable ADSS por sus siglas en inglés, que significa completamente eléctrico autosoportado, esas siglas ADSS se han convertido en un nombre propio para ese cable. O sea, hay personas que dicen quiero un cable ADSS y realmente no saben lo que significa, pero saben lo que es. Ahora, esas siglas, esas letras ADSS se convirtieron en un nombre propio de ese cable. ¿Por qué lo digo? Porque el cable que se encuentra al lado, este cable que está aquí, me saco mi láser.
este cable que está aquí, que dice ASU, este cable también es completamente dieléctrico autosoportado. En otras palabras, este cable también es ADSS. Pero ¿cuál es la diferencia entre un cable ADSS y un cable ASU? Ya que estamos aquí. Como digo, el cable ADSS significa completamente dieléctrico autosoportado. Eso es lo que significa por sus siglas en inglés. Sin embargo, ADSS ya no es solamente completamente dieléctrico autosoportado, sino que es el nombre propio que tiene este cable. Y asociando las siglas, o sea, el nombre al formato del cable, nos podemos dar cuenta que el cable va a ser multitubular, es decir, tiene múltiples tubos. Con esto, lo que quiero decir es que no tiene un conteo fijo, es dinámico con respecto al conteo de los hilos. Puede ser un cable de 12 hilos, de 24, 48, N cantidad de hilos. Y que es un cable que tiene un solo FRP, o sea, un solo elemento de tracción, un solo elemento, perdón, de fuerza interno. Y tiene esta línea amarilla que ustedes ven aquí afuera, que es aramida, ¿no? Algunos le llaman Kevlar, ¿no? Kevlar realmente es el nombre del fabricante, la marca, ¿no? Pero el material es aramida. Ese es el formato. Puede ser que sea una chaqueta, doble chaqueta, en fin, ¿verdad? Pero ese es el formato de un cable ADSS, ¿no? Llamándolo como ADSS como nombre propio. Ahora, un cable ASU también es un cable, no quiero que se me malentiendan, también es un cable dieléctrico autosoportado, completamente dieléctrico autosoportado. Pero este cable no tiene aramida, ¿se lo ven? No tiene dos elementos de tracción y tiene un solo Bluetooth, un solo cilindro, un solo tubo. Con lo cual, este cable es un cable que es para instalaciones aéreas, autosoportadas, pero de un solo tubo, de un solo buffer. Ahí hay una diferencia bien marcada entre los dos con respecto a su forma, a su formato. Algunas personas le llaman mini ADSS a este cable, como un nombre propio. Si bien es cierto, es un cable autosoportado, no es un cable mini ADSS porque no es más pequeño. No solamente porque es más pequeño, se dan cuenta, no tiene aramida, no es multitubular, que es la estructura de un cable ADSS. Entonces hay que diferenciarlo entre los dos para poder saber a la hora de escoger correctamente. Si nosotros le llamamos mini ADSS, significa que es un cable ADSS más pequeño, o sea, de diámetro reducido, lo cual no es cierto, ¿no? Es un cable que tiene unas características distintas que se llama ASU. Esa es la realidad. Comercialmente hablando, podemos llamarlo como queremos, pero técnicamente este cable se llama ASU. Entonces, el cable ASU es un cable un poco más pequeño, tiene menos diámetro, si es cierto, pero para span de hasta 100 metros sin problemas va a funcionar. Y al ser de un solo tubo, yo puedo tener conteos de 6 hilos, de 8 hilos, de 12 hilos dentro de la norma. Pero, como dice el dicho, echa la norma, también echa la trampa. Nosotros podemos encontrar cables ASU que sean de 24 hilos de forma personalizada. Sabemos bien que por dentro de la norma no podemos poner más de 12 hilos dentro de un ducto. Es decir, del color azul al verde agua. Esos son los 12 colores que tiene la fibra de forma general, ¿no? De forma estándar. Dentro de la norma de la TIA, ustedes pueden revisar, o cualquier norma que ustedes quieran ver, van a ser 12 colores. Significa que un ducto solamente puede tener 12 colores, pero hay fibras ASU que tienen hasta 24 hilos. La situación es que yo puedo personalizar los otros 12 hilos. Por ejemplo, puedo ponerle un color a cada uno de los hilos que identifique que esos son los siguientes 12, o un número que identifique que son los siguientes 12. Yo puedo darle una personalidad, yo puedo personalizar ese cable de tal manera de que indique dentro, por medio de su hoja técnica, cómo están diferenciados los primeros 12 de los segundos 12 hilos. Eso lo puede hacer cualquier fabricante, no es una situación estándar, con lo cual obviamente puede ser que entre Cablix y la marca XYZ haya una diferencia con respecto a ese detalle, ¿no? Porque no es un estándar, es un tema personalizado. Sin embargo, este cable es un cable que tiene un costo, vamos a decir que es un cable que va a tener un costo mejor para nuestro negocio, ¿no? Si nosotros somos una compañía que estamos haciendo el despliegue para la instalación de servicio, significa que estamos buscando rentabilidad, estamos buscando ganar dinero. Entonces, una buena opción para troncal de segundo nivel es este cable.
el cable ASU. Porque el cable ASU, yo lo puedo, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, en este caso, la distribución es 4, en el spliteo de primer nivel, pues claro, yo puedo poner un cable que tenga 6 hilos, por ejemplo, y voy a salir sin ningún problema. Como yo sé que en este sector los postes no van a estar más de 40, 50 metros de distancia uno del otro, si el span es 100 metros, suficiente con eso. Y voy a poder trabajar sin ningún problema. Ahora, si el divisor es 8, puedo llegar hasta 12. Si el divisor es 16, ahí podría tener un problema dentro de la norma, pero puedo consultar a mi fábrica, a mi mayorista y solicitarle un cable ASU de 24 hilos, por ejemplo. Y en ese momento yo voy a escoger un cable ASU de 24 hilos para esta situación de la troncal de segundo nivel. ¿Ok? Mira que estamos hablando de la troncal de segundo nivel. Sabemos bien que si yo pongo un cable ADSS aquí, va a funcionar perfectamente, sin ningún problema. ¿Ok? Y si ese cable es de un conteo de hilos mayor, también va a funcionar. Pero posiblemente estoy subutilizando el recurso, porque tal vez no era necesario un cable ADSS ahí. Un cable ADSS que tenga, por ejemplo, una tracción, ¿no? Una tensión nominal, lo que llamamos nosotros MET, la máxima tracción permitida de 1800 newtons, por ejemplo. 1800 newtons significa que ese cable, una vez que esté tendido, no se va a desgarrar, no va a haber una microcurvatura, no va a pasar nada, hasta que no llegue a los 1800 newtons. Pero en Guayaquil o en Quito, en el oriente, donde sea que vayan a hacer la instalación, o sea, costa, sierra o oriente, hay vientos tan fuertes que y que el cable pese tanto en esas distancias para que supere los 1800 newtons. No creo. Un cable ASU va a tener una carga de 1200 newtons, por ejemplo. Va a ser menos. Significa que al momento de la construcción necesitamos menos recursos para construirlo, que soporte 1200 newtons. Pero con 1200 newtons es suficiente para ese escenario de instalación. No sé si me explico. O sea, al momento de escoger el producto, escoge el producto correcto. No simplemente porque me pareció, por un tema económico, sino porque es económicamente viable, pero también técnicamente viable, ¿no? Que es la primera razón por la cual escojo ese producto. Entonces, en lo que estamos viendo nosotros, con respecto a la elección de los productos para poder diseñar nuestra red correctamente, pues claro, por supuesto, la elección de la caja correcta, la elección del splitter correcto, la elección de los cables correctos, pues van a permitir de que tengamos un éxito mayor con respecto a la rentabilidad del negocio. Ahora, cuando estamos hablando de la troncal número 1, ¿verdad? La troncal número 1, troncal primer nivel, que también le llaman activación. En esta troncal la cosa cambia un poco, porque aquí ya yo no me puedo limitar a un conteo de hilos. Yo no sé si voy a tener tercera fase, cuarta fase, quinta fase, y esa misma alma, ¿verdad? El mismo corazón del proyecto, el corazón de la infraestructura, es ese cable que llamamos backbone. La columna vertebral, esa columna vertebral no tiene que tener limitaciones con respecto al conteo de hilos. Entonces, en este caso, pues por supuesto, al momento de escoger el cable, ¿no? Estoy yendo atrás hacia adelante, debería escoger el cable correcto. Y en este caso no podría ser un cable ASU, tendría que ser un cable ADSS que no tiene limitación de conteo de hilos. Yo puedo poner 48, 196 hilos o 198 hilos, 512 hilos, en fin, ¿verdad? La cantidad de hilos que yo necesite hacia el futuro. Pero no solamente ahí, también va a tener que ustedes identificar cuál es la caja apropiada. Recuerden que las cajas de distribución usualmente son cajas de confinamiento, donde yo no voy a hacer ningún tipo de distribución. Al yo no hacer distribución, yo no necesito que esa caja tenga tanta complicación, que sea una caja tan elaborada como en el caso de la caja de la caja NAP. La caja NAP tiene que ser una caja más elaborada que me permita ser flexible, que me permita eh, crecer o mover, no crecer, voy a usar una palabra mejor, hacer movimientos, adiciones y cambios de forma rápida. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el famoso MAC, ¿verdad? Esa caja de NAP sí tiene que tener esas condiciones, pero en la caja de distribución no necesariamente, porque es una caja de confinamiento. Algunos también la utilizan como caja de enmienda, porque ahí ponen un splitter, pero también hacen una derivación. Entonces, esta caja tendría que estar pensada más en función de la distribución. ¿Cuántas puertas de entrada tiene? ¿Cuántas puertas de salida tiene? Los diámetros de las puertas de entrada, los diámetros de las puertas de salida. Si
Si me explico, para que pueda ser versátil, les pueda permitir, por ejemplo, un diámetro de 12 milímetros en el cable hasta 18 milímetros en el cable. Porque puede ser que ustedes necesiten entrar un cable más grande y la caja les permite hacerlo. Si la caja no lo permite hacer, ¿qué tienes que hacer? Cambiar la caja. Y eso sería un problema si la red está en producción. ¿Sí? Entonces, si yo he pensado, ¿qué voy a hacer? Esta es una caja de distribución. Tiene que tener ciertas características que me permitan a mí ser sostenible en el tiempo. Después de 15 años o después de 10 años, yo voy a esa caja y esa caja todavía sigue siendo funcional. Y aquí, como les decía, no se tienen que limitar solamente en un formato, pueden tener este formato. Pueden ser incluso las famosas cajas de empalme, ¿no? Que pueden ser horizontales, pueden ser verticales y deben aplicar el mismo concepto. Yo no sé lo que está ocurriendo en Ecuador, pero ustedes sí, y deben saber si la caja debe ser pass-through, es decir, atravesar la caja para poder instalarla en línea. Las cajas que se instalan en línea tienen que poder atravesarse, si la fibra, es decir, no importa qué tipo de formato utilicen, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que la fibra debe poder entrar y salir, ¿no? De tal manera que se pueda colgar. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Estas cajas son pass-through, así ese es el término que se utiliza, ¿no? Para que atraviese la caja. O si no fuese el caso, podrían utilizar cajas como estas, otras que no son pass-through, pero que sirven para instalar en poste. Eso va a depender de su necesidad puntual en el país en el que se encuentran. Depende de lo que la norma indique. Y por supuesto, ¿no? Aquí es donde nosotros conocemos la ruta. ¿Qué es la famosa ruta? No estoy diciendo el hilo de fibra óptica que va a ser distribuido por primera vez o dividido por primera vez. En otras palabras, en esta caja yo tengo cuántas cajas tenga, cuántas rutas tenga o cuántos hilos tengo que están yendo directamente hacia mi POP. Si yo tengo, por ejemplo, 8 cajas de distribución, significa que son 8 hilos que estoy atendiendo, 8 hilos que estoy distribuyendo. Y luego de esa primera distribución, pues paso a la segunda distribución en el caso de que mi topología sea de 2 niveles. Ok, y en este caso, un poquito de me había adelantado, pues yo voy a utilizar, por supuesto, cables ADSS, ¿no? Porque no me voy a limitar, como ya he explicado anteriormente, pero no solamente limitarme con respecto al conteo de hilos, limitarme con respecto a todo, porque sabemos que la troncal de primer nivel podría ser una perimetral, por ejemplo. Y en las perimetrales sabemos bien que los postes no van a estar a 60 metros, podrían estar a 100, 120, 200 metros inclusive uno del otro. Entonces, por supuesto, ese cable necesitaría tener aramida. La aramida, o el Kevlar, como lo llaman, es el elemento de tracción más utilizable para poder generar el famoso MET, ¿verdad? La máxima tracción permitida del cable. Mientras yo tengo un conteo mayor de hebras de aramida, significa que ese cable va a soportar más newton de tracción. El cable DSU no tiene aramida, solo tiene FRP, porque está capacitado, diseñado para la parte urbana. En este caso es un cable que yo veo por utilizarlo de forma indistinta. En otras palabras, yo no tengo limitaciones de dónde va a aplicar este cable. Puedo ir, por ejemplo, para pasar un río, 500 metros de span. Luego voy a ir a una montaña donde los postes no están equidistantes exactamente, no tienen una distancia, no tienen una distancia ecuánime, ¿verdad? O una distancia que sea igual, sino que puede ser que sea 300, luego 250, luego 150 y en fin. Entonces va a depender de el escenario de instalación para yo elegir cuál es el span que yo voy a utilizar en ese cable, pero no estoy limitado ni a conteo de hilos, ni a span, ¿no? Ni a diámetro o espacios que pueda tener este cable en el momento de ser instalado, o sea, en el escenario que va a ser instalado. Entonces, en la troncal de primer nivel siempre se debe instalar cable ADSS, ¿ok? Cable ADSS hasta el primer nivel de distribución de la red, hasta mi primer nivel de spliteo de la red. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y por supuesto, ese primer nivel de spliteo de la red podría ser una ramal, como vimos hace un momento, o podría ser un anillo. Eso va a depender, por supuesto, de lo que ustedes tengan como servicio. Si el servicio que ustedes tienen es un servicio residencial, seguramente no necesitan anillo. Lo que van a necesitar es una ramal solamente. Pero si el servicio que ustedes tienen es un servicio 24/7 industrial para un hospital o para una compañía como un banco, por ejemplo, donde todo el tiempo tienen que estar conectados, pues por supuesto el tema del anillo es importante, ¿no? El tema del anillo es importante. Eso va a depender de su diseño, va a depender de su servicio, pero es importante también traerlo a la discusión. Ahora,
la activación del cliente, que lo hemos dejado para el final. ¿Por qué hemos dejado la activación del cliente para el final? Porque como todos sabemos, es una situación disociada de los demás. Significa que cuando yo voy a activar al cliente, porque yo voy a activar a un cliente porque ese cliente se interesó por nuestro servicio y lo contrató. Entonces recién yo activo esa alarma y envío un equipo que está, por supuesto, capacitado para hacer esa instalación. Y aquí intervienen los mismos componentes que intervenían anteriormente, pero sus especificaciones son distintas. Las especificaciones de estos productos son distintas. Yo, por ejemplo, he escuchado a muchos instaladores que me dicen, ¿por qué yo tengo que utilizar un cable, por qué yo tengo que utilizar, perdón, un conector rápido, ¿no? Un fast connector o un conector mecánico? Si yo quiero, puedo utilizar mejor función. Es más segura, menos pérdida. Y claro, desde el punto de vista del enlace, ¿no? Desde el punto de vista del enlace, claro, un enlace punto a punto es mucho mejor que esté por empalme de fusión. Pero en este caso, a pesar de que es un enlace punto a punto, porque estamos hablando desde la caja NAP, primera punta, ¿no? El otro punto es el usuario final. O sea, ese tramo de cable es un tramo punto a punto, es definitivamente, pero en la aplicación no es viable, porque esto es dinámico. Significa que yo voy a ir a activar voy a activar ese cliente cada vez que el cliente lo necesite. Si mi tasa de penetración estaba homologada a 8 puertos, pues entonces yo te voy a tener que ir 8 veces a esa caja, sin contar los cambios, los recambios, las activaciones, los movimientos, sin contar nada de eso. Entonces significa que cada vez que yo voy a hacer una activación al cliente, tengo que bajar la caja, abrirla, sacar el hilo correspondiente al extremo del splitter, fusionarlo con el cable drop y salir hacia el usuario. Eso no es viable. Significa que cada vez que yo tenga que hacer eso, tengo que bajar la caja y hacer una ventana de mantenimiento. Y obviamente es cortarle el servicio a los clientes que ya están en producción. Eso no es viable. Esa es la razón por la cual se necesitan conectores mecánicos, porque los conectores mecánicos, pues yo los armo y los instalo directamente a la parte que ya está dispuesta o disponible dentro de la caja NAP. Entonces, claro, eso por el lado de los conectores mecánicos, y los conectores mecánicos, por supuesto, tienen que tener su propia especificación, que sabemos bien que debe ser SCAPC por norma. SCAPC por norma, así, eso es lo que la norma indica. Ahora, los cables drop. Nosotros a veces tenemos una superstición con respecto a los cables drop. Asumimos que el cable drop solamente el que ustedes están viendo en la pantalla. Un cable plano que tiene 2 milímetros de diámetro, bueno, no diámetro, 2 milímetros de stitch, ¿no? De grosor, y 5 milímetros de largo con el mensajero o de alto. Si le quito el mensajero va a tener 3 milímetros, se va a quedar 2 por 3. Eso es todo lo que tiene esa fibra drop. Es un tipo de fibra drop. Lo que queremos decir es que los cables drop en realidad son cables de acometida, sería nuestra transliteración al español, ¿no? Un cable que va a la acometida. Cualquier cable que sirva para acometida es un cable drop, no importa la cantidad de hilos que tenga y el formato que tenga. Sin embargo, la industria ha diseñado un producto para ese segmento. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos al mismo principio de antes. Esto es la parte de ver cuál es la mayor rentabilidad del negocio. Entonces, para ver la rentabilidad del negocio, la industria ha configurado algunos modelos o algunos formatos que pueden utilizarse en este ambiente. Entre esos, el que están viendo en la pantalla. ¿Por qué tiene que ser así? Porque esta es la parte despreciable del cableado. Ustedes saben bien, si son ISPs o quieren serlo en algún momento, de que esta parte no se recoge, esta parte no se reutiliza. Se pierde en el momento en que nosotros queramos hacer algún tipo de cambio o algún tipo de modificación, incluso cuando un cliente se muda a otra dirección y vamos a darle el servicio por allá en su otro domicilio. Obviamente no recogemos el cable o vamos a instalar allá. Entonces esta es la parte despreciable. Pero no solamente eso. Esta parte también tiene que cumplir con todas las condiciones de las instalaciones exteriores. Vibración, compresión, aplastamiento, todo lo que tenga que ver con la parte de afuera, rayos ultravioleta, en fin, ¿no? Abrasión, todo eso. Más la parte interna. Me estoy refiriendo a específicamente a la situación esta de la producción o la compatibilidad con la vida, ¿verdad? Que no se queme, no genere gases tóxicos, que cuando un rayo lo golpee, por supuesto, no descargue dentro del equipo, dentro de la casa, en fin, ¿verdad? Todo eso tiene que tener este cable.
Entonces, es un reto muy complejo diseñar un cable drop que sirva, es decir, que les permita ser funcional y que a la misma vez permita tener una rentabilidad. Es complejo, pero el producto existe y eso es lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Aparte de eso, cuando nosotros decimos, mira, vamos a construir un cable drop con esas características, ese cable drop va a tener ciertas especificaciones. Es importante que ustedes miren la especificación técnica. Todos los cables drop traen una especificación técnica del fabricante, donde le dice, mira, ¿cuánto es lo máximo que puedes traccionar? ¿Cuánto es lo máximo que puedes poner entre los postes en span? ¿Cuánto es lo máximo que debes instalar entre la caja, NAP y el usuario final? Ok, para eso hay que recurrir a la norma. No voy a irme tan profundo porque no nos tenemos mucho espacio, pero esa información se encuentra dentro de la hoja técnica del producto y ustedes van a escoger el formato que quisieran, ¿no? El formato que quisieran. Y van a ir mirando, mira, yo necesito que esa fibra drop que voy a poner llegue a 500 metros, porque es lo que necesito, esa es mi realidad. Ok, miro la especificación, pregunto a mi asesor comercial y digo que me guíe. Ah, mira, la fibra que necesito es esta, ok, esta es la fibra que yo necesito, o esta es la fibra que tú vas a necesitar por esta razón. Figura 0, figura 8, cable redondo, en fin, ¿no? Hay diferentes alternativas y opciones posibles para que podamos nosotros escoger el cable correcto. Y como les he comentado, el tema de los conectores, que es lo que van en ambos extremos, pues va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Si quieren poner empalmes por fusión, pues están en su libertad. Sin embargo, la norma no lo permite, o sea, la norma no lo recomienda en la caja NAP, pero sí en la caja de superficie, ¿verdad? En el faceplate que está en la parte interna. Y ahí ustedes tendrán que revisar cuáles son las especificaciones técnicas del cable, de los features, ¿no? De la parte con respecto a la seguridad de ese producto. Por ejemplo, un conector que se encuentre en el exterior, donde va a haber humedad, donde posiblemente haya polvo, seguramente, va a depender de la protección IP que tenga la caja, pero alguna cantidad de polvo, una cantidad de humedad va a estar en el conector. Va a estar sumergido a calor o a frío, dependiendo de donde se encuentren, y eso puede hacer que se deprecie el plástico con el que está fabricado el conector o crezca hongos, por ejemplo, y el hongo haga que deprecie esas propiedades del plástico. Entonces, todo eso debe estar dentro de la especificación técnica al momento de ustedes escoger el producto. Ver el tema de la refracción, por ejemplo, índice de refracción o la atenuación que tenga ese conector una vez que está montado y también la reflectancia que tenga ese conector una vez que está montado. No, todas esas cosas son importantes revisarlas para saber que estamos escogiendo el producto correcto que va a estar en ese ambiente. Lo mismo con la caja. Esta cajita va a la parte interna y obviamente ya sabemos que si está en la parte interna y hay contactos con seres vivos, la primera norma que tenemos que revisar es que sea compatible con la vida. Por ejemplo, el ABS es un termoplástico, ok, y ese termoplástico tiene que, de cierta manera, tiene que poder, de verdad, entra en contacto con el fuego, se quema, sí, pero no gotea, ¿verdad? Se va a consumir en sí mismo, pero no gotea. Sabemos bien que estas cajas usualmente están puestas sobre escritorios o en pared. Y si el piso es alfombrado, por goteo, pues contamina otra sección. Y el incendio puede pasar de un conato de incendio a hacerse un incendio en realidad. Entonces, cosas como esas son importantes. El tema también de la dimensión interna de ese producto. Internamente sabemos que por norma tengo que dejar mínimo 1 metro de cable ahí dentro. Por norma, un metro para poder hacer reparaciones futuras en caso de que sea necesario. Ok, si el diámetro interno de esa caja no es el correcto, ¿no? Me estoy refiriendo aquí adentro, si eso no me permite hacer esa holgura entre los cables y que el radio de curvatura no será apropiado, por supuesto, yo voy a tener algún problema. Lo mismo con los picters o los patch holes que utilicemos, dependiendo de lo que queramos hacer, para saber si esto es viable o no viable, saber bien que estos productos tienen que ser, no importa si es un conector activo o si es un conector rápido que estoy utilizando, que por supuesto cumplan con lo mínimo requerido por la norma para poder resolver problemas de atenuación. A veces tenemos la red atenuada, todo está bien y el problema está en los componentes como los patch holes, por ejemplo, o los pixels.
que en lugar de ser G657 son G652. G652 tiene un radio de curvatura después de los 30 centímetros, pierde. Es decir, si yo mido desde este punto hasta este punto más de 30 centímetros y es G655, la luz comienza a escaparse, ¿no? Lo que llamamos difracción de la luz. Y tenemos atenuación. Si es G657, eso va a cambiar dependiendo si es G657A2 o si es G657A1 o si es G657D2 o B3, dependiendo de lo que sea. En el radio de curvatura, este espacio, desde aquí hasta acá, que estoy en el centro, va a estar de 7 milímetros hasta 2 o 2.5 milímetros. Así, puedo cerrar tan pequeño el espacio que no voy, y aún así no tener problemas de atenuación por radios de curvatura. Entonces, yo lo que estoy tratando de decir es que en cada elemento, en cada segmento de la red, ¿no? Troncal de primer nivel, troncal de segundo nivel, activación del cliente, incluso en la central, que se aplica más o menos el mismo concepto, tendría yo que escoger el producto correcto para que pueda, como dije al principio, ser flexible en el cableado, poder hacer movimientos, adiciones, cambios y de esa manera, pues poder tener una rentabilidad correcta en el negocio. De forma general, tenemos que hacer cuantitativas, es decir, hacer planillas, eso es lo que quiere decir, ¿no? Planillas, esas planillas van a tener algunas directrices o algunos puntos que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, nosotros cuando estamos estamos haciendo la medición de lo que vamos a utilizar en cables, por ejemplo, y tenemos alguna aplicación cualquiera, llámese Google Map, llámese OZ Map, la que tengamos, ¿verdad? Y queremos nosotros saber cuánto es la longitud máxima de las troncales, cuánto va a utilizar en cable y poder poner eso dentro de una planilla. Tenemos que considerar que las holguras, es decir, las reservas técnicas tienen que ser consideradas. Esas reservas técnicas también son parte del cálculo. Por cada caja voy a dejar, depende, 50 metros, 30 metros, por cada lugar estratégico voy a dejar 80 metros, 100 metros, en fin. Y luego puedes determinar por cada segmento. Por la central, ¿qué voy a utilizar? Rack de telecomunicaciones, ODFs, ¿verdad? Voy a utilizar splitters, voy a utilizar, o si sí o no, voy a utilizar picters, patch horse, en fin. Y luego a la salida, ¿verdad? Eso lo pongo dentro de una planilla y tengo una cuantitativa de eso. Luego voy a la parte de troncal de primer nivel y hago lo mismo, ¿verdad? Después a troncal de primer nivel, voy y luego a troncal de segundo nivel, ¿verdad? Y luego lo voy a hacer para troncal para la parte de la activación de los herrajes, todo lo que necesite con los herrajes, los que van en postes. Podría ponerla dentro de la misma, incluso dentro de la misma troncal de cada uno, pero yo recomiendo que como son herrajes, lo manejemos como una planilla aparte para no tener que estar haciendo esas mixturas, pero va a depender de lo que como ustedes quieran manejarlos. Recomiendo que los herrajes se manejan aparte, sin embargo, va a depender de cómo ustedes quieran manejarlo. Saber que sí es necesario que hay que cuantificar los herrajes también. Y luego el tema de la activación del cliente, ¿verdad? Activación del cliente, todos los materiales que vayan a ir ahí, más la situación esta de los permisos, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con permisos. Permisos de usar postes, si van por postes, permisos para la parte soterrada, licencias si fuese necesario, en fin, ¿no? Entonces, más o menos ese sería como que el general, lo que hemos podido más o menos resumir en más o menos una hora. Es un poco complejo ver todo punto por punto detallado. Nosotros tenemos cursos de certificación en los cuales entramos con más profundidad. Sin embargo, los webinars funcionan también para que ustedes puedan un poco acercarse a nosotros acercarnos a ustedes y puedan ustedes obtener alguna información que entiendo sea valiosa para sus carreras, ¿no? Para su día a día. Entonces, si tienen preguntas y el tiempo se nos terminó, no quiero abusar mucho más de su tiempo. Quisiera saber si hay preguntas para poderlas debatir. Gracias. Gracias, Marco, por el tiempo, por la ilustración, por el webinar que nos acabas de presentar. A los participantes les voy a pedir que a continuación nos ayuden con una pequeña encuesta
Esta encuesta es válida para nosotros como ZC saber qué tal les ha parecido estas entregas que nosotros estamos presentando a ustedes semana a semana en las diferentes marcas y también cuáles son sus intereses principales para presentar futuros temas que sean de su grato interés. Espérenme un momento, se las voy a colocar en el chat la encuesta para que por favor nos ayuden con este tema también. Muy amables a todos los que la realizan. Ok, la acabo de copiar en el chat. Por favor, me indican si las están recibiendo, pulgarcito arriba. Y bueno, el chat está abierto para las consultas que tengan, la vamos a leer, esperando también acá unos minutitos más para que puedan copiar el enlace que le acabo de emitir por el chat y también empiecen a llenar la encuesta. Aquí vuelvo a copiar el enlace para los que me indican que no ven ningún chat. Ok. Listo, bueno, entonces con eso damos por concluido el webinar de hoy, sin antes mencionarles y hacer acuerdo también para los que hayan visto la publicación. El día de mañana también contamos con otro webinar. El día de hoy, bueno, vimos planta externa, cableados, todo para la construcción de las redes FTTH. El día de mañana vamos a tratar sobre los activos que se utilizan para las redes FTTH. Entonces, también cordialmente invitados a este webinar. Estén atentos a las redes sociales, a los que ya se hayan inscrito, bueno, les llegará el recordatorio. Marco, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo, por tu enseñanza, una vez más, por ser ese gran aliado que tiene ZC y todos los participantes que confían en ZC Mayoristas. Yo me despido, les recuerdo mi nombre, Javier Merino, a la orden. Que tengan un excelente día. Siempre las órdenes. Muchas gracias.